Bueno, buen día. Les damos la bienvenida al último workshop de este año. Los workshops de actualización en psicofarmacología de algunos dilemas de la clínica actual. Y en esta oportunidad vamos a abordar la temática ¿qué tratar con psicofármacos de la disforia de género? Agradecemos el apoyo de los laboratorios Casasco, Gador, Lundbeck, Pfizer Upjohn y Glaxo. Podrán realizar preguntas durante toda la presentación a través del chat, seleccionando al participante, denominando preguntas, que está abajo de la pantalla, y las preguntas se van a responder al finalizar las presentaciones. Ante alguna consulta técnica, contactarse a través del chat, seleccionando al participante asistencia técnica. Al comenzar la presentación se van a inhabilitar los micrófonos y cámaras a fin de minimizar posibles ruidos e interferencias. Bueno, vamos a empezar entonces con la doctora Verónica Berenstein. Verónica es psiquiatra y psicoanalista, es miembro de Fundopsi, miembro de la EOL y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, es docente de CDEVA, de la UNSAM y de la EOL. Verónica, te escuchamos. Bueno, buenos días a todas, todos y todes. Es un saludo acorde al tema. Bueno, como decía Miriam, me gustó el dilema, ¿no? Para abordar este tema, ya que es algo que nos interpela en la clínica cada vez más, ¿sí? Entonces, ¿qué tratar con psicofármacos en la disforia de género? Para eso voy a hacer una introducción de qué se trata esta cuestión de la disforia de género y cómo se llegó a este nombre, digamos, a este diagnóstico. Eh, Bueno, un breve recorrido muy sucinto, pero para señalar eh, los antecedentes de esto. En el CIE-9, en 1978, el diagnóstico que se utilizaba era el trastorno de identidad psicosexual. Después, en el DSM-3, se introdujo el trastorno de identidad de género, y ambas incluían el diagnóstico de transexualismo. Esperen un segundo. Y este diagnóstico tenía un apartado que se refería a específicamente esta cuestión en la infancia, ¿sí? El trastorno de identidad de género en la infancia. Una cuestión, digamos, porque esto tiene múltiples, pero las que me interesa resaltar ahora es que al incluir la cuestión del transexualismo, esto, si bien tiene una faceta que tiene que ver con la estigmatización, con la patologización, digamos, con considerar que es una patología, por eso estaba en el manual, pero esto a su vez abría las posibilidades legales para cubrir los tratamientos médicos que este cuadro implica. O sea que ponerlo como trastorno mental tenía la desventaja, por un lado, de la discriminación, de la consideración de esta coyuntura subjetiva como un trastorno, pero daba la ventaja de que se incluían los protocolos de tratamientos en las entidades públicas o privadas. Luego el CIE-10 mantiene el término de transexualismo y el de trastorno de género en la infancia. El DSM-4 reemplaza el diagnóstico de transexualismo por el de identidad de género. Y es recién en el DSM-4R que empieza a utilizarse el término disforia. Y en el 5 ya digamos, la clasificación incluye disforia de género.
La importancia de esto es que el término disforia hace hincapié en los efectos subjetivos sobre el sujeto, digamos, bueno, los efectos subjetivos y no sobre la elección de género, ¿sí? Y esto tiene que ver con una red internacional que es Stop Trans Pathologization, que tiene que ver justamente con la desestigmatización. Y finalmente lo que fue ocurriendo es que se lo incluye para los tratamientos médicos en un proceso que no implica enfermedad. Sería algo parecido a lo que es con los embarazos, que es un proceso que requiere la intervención médica, pero que no es una enfermedad. Entonces, como decía recién, el término disforia, la importancia de esto es que acentúa el malestar subjetivo, el distrés, que tiene que ver la no conformidad con el sexo biológico. En este sentido, lo que predomina, vamos a verlo después en más detalle, tiene que ver con cuadros de ansiedad que son mayores que la población general, con cuadros de depresión y de intentos de suicidio y suicidios consumados, que son en un mayor porcentaje que en la población general. Una cuestión importante para ubicar, digamos, esto es muy actual, justo ahora se estrenó una película que es Yo Niña, Yo Princesa. Un dato es, y considero yo muy importante, que la disforia de género en la infancia, un mínimo porcentaje conservan la voluntad de cambio de sexo en la edad adulta. O sea, un niño, como el de la película, que se considera niña, es mayor el porcentaje de los que no conservan esa voluntad en la edad adulta. Sí, quizá tienen elecciones que no son las heterosexuales, pero en su percepción de su cuerpo no se conserva lo que ocurre en la infancia. Esto es importante porque los tratamientos muchas veces, no muchas veces, los tratamientos hormonales y quirúrgicos no son reversibles. De hecho, en muchos países, sobre todo en los países nórdicos, hay gente que ha hecho juicios al Estado por posibilitarles, por incentivar el tema del cambio de sexo en edades tan tempranas. ¿Sí? Esto es algo a debatir y a pensar, ¿no? Una cuestión es interesante para pensar este tema es que digamos, en la morfología cerebral y los patrones de activación de personas que tienen disforia de género, se observa que la morfología y el funcionamiento puede llegar a tener más parecido con el género elegido que con el género dado desde el nacimiento. Y lo mismo las tareas cognitivas, como que incluye verbales y espaciales, muchas veces son congruentes con el género elegido y no con el género biológico de origen, ¿sí? O sea, que la tendencia a la feminización o masculinización, hay algo previo que luego el tratamiento hormonal lo refuerza, pero se ve que hay algo previo en la morfología y en el funcionamiento. O sea, que esto nos introduce en el concepto de mosaico, que existen características femeninas y masculinas en todo cerebro. Si uno... perdón. Esto que decíamos de las características de mosaico, uno puede pensar en un mosaico cerebral. Si bien hay características y formas que son típicamente
relacionadas algunas con lo masculino, otras con lo femenino, lo que se ve es que hay una mezcla, ¿sí? Hay zonas diferentes, como en el lóbulo medial temporal y la amígdala, hay más tamaño en los hombres del cerebro y el cuerpo calloso, del volumen intracraneal, de la materia gris, etc. Así como las mujeres, mayor proporción de materia gris, mayor flujo de sangre, más gruesa la corteza, y también en cuanto a tareas cognitivas, también hay una tipificación de que en las mujeres las habilidades de velocidad perceptiva y destreza fina manual son mayores en mujeres, así como las visoespaciales y matemáticas en hombres. Esto a modo muy clásico. Pero en realidad lo que se ve es que esto es un mixto, ¿sí? Y en este mixto lo que se ve es que personas que tienen disforia de género tienen diferencias neuroanatómicas tanto con lo ejemplar del género biológico como lo ejemplar del género elegido. O sea, hay diferencias. La administración, el tratamiento hormonal imita el efecto de las hormonas propias del género elegido, y esto genera cambios en la morfología y microestructura del cerebro, en la materia blanca, en varias de las estructuras donde los esteroides sexuales tienen incidencia. Y obviamente tanto en las estructuras como en las habilidades, memoria, emoción, performance cognitiva, el tratamiento hormonal va llevando al sujeto a una forma más parecida a la del género elegido. Pero esto, reitero, la idea de mosaico de género es importante porque lo que se va observando es que empiezan a haber características tanto del género elegido como del género biológico, con lo cual es una gama de características que no se pueden atribuir a un solo género. ¿Cuáles son los efectos del tratamiento hormonal en las emociones, en la psicología, en el comportamiento? Lo que se ve es que con el inicio, digamos, luego de una toma de decisión y el inicio del tratamiento hormonal, baja la incidencia de ansiedad, de depresión y de riesgos de intentos de suicidio. Ubicar, hay una mejoría que debe tener que ver con lo biológico y hormonal, también la afirmación del género elegido, verse con el género elegido y la aceptación social mejora muchísimo los parámetros de salud mental. Se reduce la disforia, se reduce la disconformidad con el cuerpo y mejora la autoestima. Esto, digamos, en realidad es una mezcla de todos estos factores que inciden en esta mejoría. Una cuestión en relación al riesgo de suicidio, que es, bueno, la coyuntura más grave que puede tener la disforia de género. En un estudio de 2 millones y pico de personas en 10 países, se ubica que el suicidio es la segunda causa de muerte en adolescentes, y que las minorías sexuales, sin especificar cuál, tienen más incidencia que la población general. Y como factores de riesgo se ubican los intentos previos, la comorbilidad psiquiátrica, que esto Lili va a decir algo, con otras patologías psiquiátricas. El tema del bullying también es fundamental, por eso acá, digamos, hay toda una cuestión de salud pública que tiene que ver con la desestigmatización. El abuso y trauma en la infancia también son factores de riesgo. Y lo que incide también en el suicidio es que
previamente, el aislamiento es mucho mayor en la población no heteronormativa, digamos, sea homosexual, bisexual, transgénero. La estigmatización y el aislamiento tanto de la misma familia como del medio social. Y dentro de estas minorías sexuales, los jóvenes transgéneros son los que llevan la delantera en los intentos de suicidio y en los suicidios consumados. En segundo lugar, los jóvenes homosexuales y por último, los jóvenes bisexuales. O sea, que los jóvenes que no tienen orientación heterosexual son los que tienen mayor índice de intento de suicidio. Conclusión de esta cuestión es la gran importancia de apuntar como profesionales de la salud mental a una desestigmatización, porque esto incide directamente en el aislamiento, en la disforia y en el suicidio. O sea, concientizar a la población general, evaluar todo lo que son estrategias de apoyo, los programas públicos, los asesoramientos en situaciones puntuales tendientes a desestigmatizar. Esto debe ser parte de las políticas públicas de educación y de salud. ¿Qué nos puede aportar el psicoanálisis respecto de este tema? No solo a los que trabajamos como psicoanalistas, sino a los profesionales de la salud en general. Ya desde Freud, uno piensa que Freud, era de hace más de 100 años, en otra sociedad, radicalmente otra sociedad, y sin embargo, son muy interesantes algunos de los comentarios que hace en relación a estas cuestiones. Una es que él plantea claramente lo que antes yo comentaba como mosaico y que la neuroanatomía corroboró. Él hablaba de la disposición bisexual en todo ser humano en grado variable. Y un parrafito de 3 ensayos de una teoría sexual, Freud dice, es indispensable dejar en claro que los conceptos de masculino y femenino, que tan unívocos parecen a la opinión corriente, en la ciencia se cuentan entre los más confusos. En los seres humanos no hallamos una virilidad o una feminidad puras en el sentido psicológico ni en el sentido biológico. Más bien, todo individuo exhibe una mezcla de su carácter sexual biológico, con rasgos biológicos del otro sexo. O sea, clarísimo, ¿no? Y recorté, quien quiera puede googlear una carta hermosa que Freud le contesta a la madre de un joven homosexual que lo consulta. Y resalto nada más 3 cositas porque me parece que esto nos da una orientación de cómo situarnos en estas cuestiones. Uno, que ya Freud le hace una interpretación ya por carta, que le señala que ella no menciona el término de homosexual, ¿no? Dice, de su carta deduzco que su hijo es homosexual, pero le menciona que evita el término, ¿no? Y dice, ¿puedo preguntarle por qué lo evita? Y lo que voy a resaltar es que dice, no puede clasificarse como una enfermedad. Le da ejemplos de personas célebres de la cultura, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, etc. Y por último le dice, al preguntarme si puedo ayudar a su hijo, se refiere, supongo, si puedo quitarle la homosexualidad y hacer que la heterosexualidad normal tome su lugar. La respuesta es que de manera general no podemos prometer lograrlo. Esto que hoy día, digamos, nos llama la atención, me parece una posición ética ejemplar, ¿no? No modificar al otro según los propios parámetros. Y finalmente, lo que el análisis puede hacer por su hijo, le dice, va por otra línea. Si es infeliz, neurótico, desgarrado por conflictos, inhibido en su vida social, el análisis puede traerle armonía y tranquilidad. Entonces, ¿qué puede aportar el psicoanálisis?
al campo de la salud mental, aunque uno no esté haciendo un tratamiento psicoanalítico. Me parece que es, por un lado, ubicar que estos cuadros hablan de una dificultad del sujeto con su propio cuerpo, como es una dificultad o una imposibilidad de subjetivar, de introducir su personalidad en el cuerpo que tiene. Y muchas veces la idea de una operación, de la transformación, llega como un modo de salvación de ese malestar. Es importante también como profesionales saber que una cosa es la identidad de género, que se refiere a la sensación, a la percepción de su propio cuerpo, y otra cosa es la elección del objeto de deseo. ¿Sí? Esto, digamos, son dos cosas distintas. Y también diferenciar lo que es del orden de la identidad de lo que es identificación. ¿Sí? Cuando hablamos de identificación, tiene que ver con rasgos que uno va tomando, que tienen una marca simbólica, qué sé yo, por ejemplo, bueno, mi mamá es médica, entonces yo estudié medicina, y tiene cierta movilidad. Uno dice, bueno, estudié medicina, pero quizá me hubiera gustado estudiar letras, y quizá uno, en una época de la vida hace una cosa, digamos, son rasgos que uno toma de sus otros, pero que son dialectizables, tienen cierta movilidad. En cambio, la identidad tiene una rigidez y un predominio de la cuestión de la imagen que habla también esa rigidez de cierta labilidad, que si eso se pierde se deja todo el armado subjetivo. O sea, que tener en cuenta que hay algo de la imagen corporal que no logra estabilizarse, que el sujeto hace esfuerzos para armar ese cuerpo de diversas maneras. Pueden ser cirugías estéticas, no necesariamente de cambio de género, los piercing, los tatuajes, digamos, son todas formas que el sujeto busca para hacerse un cuerpo. Es importante, aunque uno no sepa exacto el diagnóstico de estructura, tener en el horizonte de qué estructura se trata. ¿Por qué? Porque si es una neurosis, da lugar a poner en cuestión, a ubicar todas estas cosas que venía hablando, qué identificación se puso en juego, qué obstáculo intentó saltar esta solución, y uno va a intentar cuestionar quizá un poco profundamente algunas cosas, no para modificarlas, sino para ponerlas a trabajar. Si se trata de una psicosis, creo yo que hay que tener más cuidado porque puede haber sido la solución que el sujeto encontró a su malestar, y una solución que funciona. Y como hizo Freud, creo que no se puede escuchar lo que dice el paciente en base a ideales estándares o de uno mismo. O sea, por último, hay que comprender, digamos, cómo responder ante estas demandas. Uno es que en esta certeza que traen muchos de estos pacientes, la certeza de la identidad, como decía antes, ubicar que a pesar de esa certeza puede haber ambigüedad, puede haber contradicciones, y el espacio terapéutico es un espacio para poder desplegar eso más allá de la decisión a la que llegue. Poner las decisiones a prueba, o sea, que en esta certeza, cuando alguien dice yo soy, digamos, alguien biológicamente varón dice soy mujer, eso es una certeza, y ubicar ahí qué elementos hay desconocidos para el propio sujeto, y que esa identidad vino a solucionar de que la propia persona no sabe aún. En ese sentido es importante ubicar quizá cómo se llega a esa decisión, qué precipitó esa decisión, porque muchas veces uno se encuentra que previamente hubo alguna situación
importante, a veces algo traumático, a veces un duelo común mal tramitado, que la persona ni siquiera lo tiene como recuerdo. Es importante también, esto da para más largo, pero empezar a dar lugar a la metáfora y al juego. ¿En qué sentido? Que un niño puede querer disfrazarse de princesa sin que eso signifique que es una nena. Esto a grandes rasgos. Y dar lugar a ese desplazamiento, porque si no es lo que un niñito o un adolescente o un adulto se le ocurre como fantasía, desde lo social se le da una fuerza de certeza y de no contradicción y de absoluto que las decisiones humanas en general no tienen. En ese sentido es importante poder hacer una pausa, poder introducir un tiempo en algo que aparece como precipitado y saber que lo homogéneo no existe y que nos encontramos con variedades, con matices y con gamas de todo lo que tiene que ver con la subjetividad y con el género. Entonces, ante un sin salida que muchas veces, promovido por los prejuicios sociales, se encuentran las personas, poder abrir el campo a diversas soluciones posibles. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Verónica. Muy buena la charla. Y vamos a pasar ahora a escuchar a la doctora Liliana Fernández, que es médica psiquiatra, es psicoanalista, es terapeuta grupal y psicodramatista, es la vicepresidenta de Fundopsi y miembro de APSA. Lili, te escuchamos. Gracias, Miriam. Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a continuar con algunas digamos, teniendo en cuenta algunos de los conceptos de Vero, vamos a continuar con esta presentación a la que le pusimos el título ¿Qué medicamos en la disforia de género? Les comento lo siguiente. Este concepto de mosaico, del que Vero nos hablaba, y de que genialmente hablaba Freud, es un concepto, digamos, que está cada vez más en boga, no solamente por el tema de que sabemos que nuestro cerebro es un mosaico, algo así como un mosaico, sino que este mosaico además tiene mucho que ver con su función de conectividad. Digamos, nosotros estamos acostumbrados o más acostumbrados sobre todo, aquellos que tenemos unos años, a pensar en la anatomía del cerebro y menos en la funcionalidad del cerebro. Pero parece ser que la funcionalidad del cerebro también puede ser o algo más masculina, o algo más femenina, o algo más homo, o algo más trans, o algo más. ¿Por qué? Porque desde que estamos en el útero, esa funcionalidad cerebral va generando determinados impulsos, y esos impulsos se van manifestando de diferentes maneras a lo largo de la edad gestacional, y la combinación de la observación de la funcionalidad cerebral con la edad gestacional es lo que de alguna manera va a ir diferenciando zonas del cerebro que van a ser un poco distintas en aquello que después una partera, un obstetra, el que hace el certificado de nacimiento, va a definir como femenino o masculino. Por supuesto, el que define esto y escribe esto no está viendo el mosaico,
sino que lo que está viendo son características que le hacen poner M o F. El dimorfismo sexual en la estructura del cerebro y la conectividad funcional han sido ampliamente reportados a lo largo de la vida, o sea, esto está estudiado. Pero las variaciones relacionadas con el sexo en la formación de redes funcionales en el útero aún no se habían dilucidado. Pero a partir del año 2019 empiezan interesantes estudios gracias a la resonancia magnética funcional en fetos, donde se va estudiando qué es lo que parece, qué es lo que empieza a pasar con el cerebro y la plasticidad del cerebro y las diferentes zonas en relación a la secreción o no de determinados esteroides sexuales. Se descubren entonces asociaciones de la conectividad funcional según la edad gestacional, tanto dentro como entre, ¿no es cierto?, las redes funcionales que varían con el sexo. Específicamente, las asociaciones entre la edad gestacional y el polo temporal posterior y la corteza frontal o frontocerebelosa se observan solo en las mujeres. Y la asociación entre la edad gestacional y la conectividad funcional intracerebelosa aumenta fundamentalmente en los hombres. ¿Esto qué hace? Esto va confirmándonos que el dimorfismo sexual en las funciones, la conectividad cerebral en las funciones, surge durante la gestación humana. Ese mosaico se forma durante la gestación humana. Y esto hace a desarrollos diferentes de lo que llamamos conectoma. Ese conectoma que ahora empieza a ser estudiado en lo que nosotros clasificamos como trastornos psiquiátricos, que es lo que nosotros tratamos. Entonces ya se habla de alteraciones del conectoma, no solo de acuerdo a la diferenciación sexual, que no tendría por qué ser patológico, sino alteraciones del conectoma que tienen que ver con trastornos como la esquizofrenia, el trastorno general del desarrollo, la bipolaridad, etc. Esto que justamente, fíjense, es lo más parecido a un mosaico que podemos ver, tiene que ver con las medidas que se han hecho de resonancias magnéticas funcionales en 118 fetos a lo largo de la edad gestacional y que tienen que ver con las diferencias que generan, ¿no es cierto?, los esteroides sexuales y otras cosas que seguramente no sabemos en esta conectividad funcional. Entonces esto es lo que de alguna manera después, como también nos traía Vero, sabemos ya desde hace tiempo que en el útero la testosterona y su aromatización, estrógenos, causa masculización del cerebro fetal, la ausencia de producción de andrógenos y la actividad de unión estrogénica de la alfa-fetoproteína causa feminización del cerebro fetal, que en la adolescencia hay mayor conectividad en el hombre, en la mujer también, hay mayor volumen de sustancia gris en el hombre y menor en la mujer, menor densidad de sustancia gris en el hombre, pero mayor densidad de sustancia gris en la mujer, y en la edad adulta hay mayor volumen total del cerebro en el hombre, mayor volumen de sustancia gris, mayor volumen de sustancia blanca, mayor proporción de sustancia blanca, mayor volumen de la parte central del núcleo de la estría terminalis, mejor habilidad visoespacial y matemática, y menor destreza diestra. Mientras que en la mujer en la edad adulta vamos a encontrar menos volumen total, menos volumen de sustancia gris, menos volumen de sustancia blanca, menos volumen de fluido cerebroespinal, mayor proporción de sustancia gris, un afinamiento, no una involución, una corteza más fina, mejor flujo sanguíneo global y mejor velocidad de percepción y destreza manual, y mayor destreza diestra.
Voy a traer, para que podamos hablar un poco de psicofármacos, que esa era la idea, saber cuándo usamos los psicofármacos, voy a traer un paciente, y este paciente no es un paciente que sea ahora mi paciente. Este paciente, yo lo vi 2 veces, es el hijo de una paciente mía, pero sí estoy permanentemente en contacto con tanto su psicóloga como su psicofarmacóloga, con las que trabajamos en equipo desde hace mucho tiempo. ¿Cuáles fueron los síntomas iniciales? El paciente, en la actualidad, en la actualidad tiene 18 años, se trata de un paciente FAM, que acaba de terminar su escolaridad secundaria. Iniciado de los síntomas, en su fiesta de 15 años, se encuentra en ese momento donde todavía no había tenido síntomas de disforia, muy disgustada porque fue obligada a usar un vestido. A los pocos días después de bañarse, se ve en el espejo, sin mamas y con pene. Decide googlear su síntoma y lo encuentra dentro de la categoría transgénero, y así comienza a identificarse. Se define como tal. Decide cambiar su nombre y comunicarlo a su familia. Está enamorado de un compañero homosexual y supone que ser transgénero puede posibilitarle la relación. Dice que está enamorada, pero que no tendría sexo porque el sexo le da asco. El motivo de consulta es abulia, anedonia, hipertimia displacentera, inversión del sueño, esto previo a la pandemia. Sin angustia, refieren los padres. La madre refiere que en algún momento fue diagnosticada como TGD, hizo tratamiento con psicoterapia y fue dada de alta. Sus antecedentes familiares: la madre tiene un trastorno bipolar 2, estuvo internada por depresión, tuvo 2 intentos de suicidio con psicofármacos, el padre, impresiona psicótico, consume marihuana desde la adolescencia y hasta hoy diariamente, y su hermano menor tiene dificultades de escolaridad y también una importante abulia. En la actualidad sus padres están separados. Vamos a contestar una pregunta entre todos. ¿Cuál es su impresión diagnóstica? Son 3 las preguntas, ¿no? Con los pocos datos que tenemos de este caso. Disforia de género, esquizofrenia con síntomas negativos, depresión con síntomas psicóticos, 1 y 2 son correctas, o diagnóstico en curso. ¿Pueden contestar ustedes? Cuando estemos listos, pasamos a la segunda pregunta. Aquellos están puestas las 3 preguntas juntas, después las vamos a desarrollar, vamos a dar los resultados y desarrollar la charla. Paso a la segunda pregunta. ¿Usaría un antipsicótico atípico en este paciente? ¿Sí o no? Y la tercera pregunta: si usted eligió por la opción sí, usted elegiría olanzapina, clozapina, aripiprazol, brexpiprazol. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, ¿no? Fíjense, ¿cuál es su impresión diagnóstica? Disforia de género, el 13%, esquizofrenia con síntomas negativos, 0%, depresión con
depresión con síntomas psicóticos 13%, la tercera empata con la cuarta, que son fundamentalmente, una es con el 38%, que una es la combinación de 1 y 2 son correctas, disforia de género y esquizofrenia, y la otra diagnóstico en curso. Y me parece que yo acuerdo mucho con estas dos posiciones. ¿Cómo podemos hacer, Martín, para sacar esto? Que, a ver, cerrar aquí. Acuerdo mucho con este 38% tanto del diagnóstico en curso como de que 1 y 2 son correctas. ¿Por qué? En realidad, hay mucha discusión sobre lo que nosotros podríamos llamar delirio de disforia de género o delirio transgénero. Muchísima discusión. Mucho más en un cuadro general donde no se sabe, ¿no es cierto?, con tanta sintomatología, donde no se sabe cómo una vez efectuado el tratamiento va a evolucionar el síntoma de la disforia. Que desde ya no tenemos por qué considerar patológico. Sí aparece en la paciente de una manera, digamos, pseudo-alucinatoria o alucinatoria, pero esto tampoco en sí mismo hace a un diagnóstico, ¿no es cierto? Hay autores que coinciden que entre el 20 y el 25% de los pacientes esquizofrénicos tienen delirio de disforia, pero también se contraponen muchos otros con esto. Entonces, en este sentido, creo que hay muchas otras cosas para trabajar y para ver con este paciente antes de pensar en esto. Lo cual, si pensamos en el resultado de la segunda pregunta, que si uno la medicaría a esta paciente con un neuroléptico atípico o no, esta paciente fue medicada. Primero se ordenó su sueño, después se le dio un antidepresivo, mejoró bastante, no mejoraron mucho sus síntomas, podríamos decir, no me gusta decir síntomas negativos, sino sus síntomas de inhibición, de abulia, de anedonia. En este momento, después del antidepresivo, está un poquito mejor de eso, pero no tanto. Yo la segunda pregunta no sé cómo la contestó todo el mundo. ¿Tenemos los resultados, Martín? Sí, 75% sí, 25% no. Bueno, muy bien. Yo acuerdo con el 75% de alguna manera, porque, pero en función de mejorar la posibilidad de mejorar la disfunción cognitiva de esta paciente. Pero habría que elegir, habría que saber cuál elegir, ¿no es cierto? Cuál, por cuánto tiempo, con una observación muy cercana. Y habíamos hecho una lista, y entonces, si vos me podés leer, Martín, o lo podemos poner en la pantalla de cómo habían aparecido los porcentajes. Olanzapina 31%, clozapina 13%, aripiprazol 44%, brexpiprazol 13%. Muy bien. Realmente la mayoría eligió aripiprazol, ¿no es cierto? Yo también hubiera elegido aripiprazol y mi colega que está tratando a la paciente también eligió aripiprazol. Y al elegir el aripiprazol aprovechamos nosotros, de alguna manera, la actualización para pensar en una molécula nueva que es el brexpiprazol. El brexpiprazol, con el cual todavía no tenemos ninguna o casi ninguna experiencia, poquita experiencia,
fue aprobado en el año 2015. El brexpiprazol surge con una modificación, como una modificación o como un intento de mejorar al aripiprazol. En aquellas cosas, ¿no es cierto?, que no nos resultan gratas, ni a los pacientes ni a nosotros a la hora de la indicación de un fármaco y sus efectos adversos, o para mejorar su eficacia, de acuerdo al perfil del paciente. El brexpiprazol recibió entonces, como les decía, la aprobación de la FDA para ser utilizado en Estados Unidos en el tratamiento de adultos con esquizofrenia o como terapia de adición a los antidepresivos. ¿Se acuerdan que así comenzó la quetiapina para que finalmente incluso después se utilizara en la depresión bipolar incluso como único fármaco a dosis más altas? Y en la Argentina, la ANMAT lo aprobó en el 2020 para el tratamiento de pacientes adultos con esquizofrenia. Los estudios de fase 3 se están realizando para el tratamiento de agitación asociada a la demencia tipo Alzheimer, a los trastornos de estrés postraumático y en pacientes con trastornos borderline de la personalidad. El brexpiprazol que acá tenemos el dibujito de Stahl, ¿no? ¿Por qué se diferencia del aripiprazol? Podemos decir que tiene un agonismo parcial sobre los receptores D2, el receptor 5-HT1A, tiene sobre los dos una alta afinidad y baja actividad intrínseca. Sobre el receptor 5-HT1-2 tiene alta afinidad y moderada actividad intrínseca. Es en relación a los antagonistas de los 5-HT2A, tiene alta afinidad y fuerte acción antagonista de los alfa-1B y de los alfa-2C. El perfil farmacológico, si nosotros, el perfil farmacológico, tenemos acá el aripiprazol, y acá el brexpiprazol, tiene el aripiprazol una mayor activación del receptor, hay una mayor actividad intrínseca, entonces favorece más efectos de náuseas, insomnio, efectos motores como acaticia e inquietud. Y tiene mayor bloqueo del receptor, menor actividad intrínseca y de alguna manera también con posibilidades de disminuir más los síntomas extrapiramidales que a veces se presentan con el aripiprazol. Como para saber qué perfil tiene y saber cuándo nos sirve o cuándo no nos sirve usarlo, vamos a decir que si nosotros tenemos dentro del espectro activador, ¿no es cierto?, al aripiprazol, a la cariprazina y a la dularazidona, y dentro del efecto sedante, a la quetiapina, a la risperidona y a la olanzapina, podríamos ubicar al brexpiprazol en este lugar. Estos son todos los estudios de eficacia en comparación a placebo, pero bueno, la idea es saber que se está por aprobar en nuestro país para la agitación también, o sea que disminuye mucho los síntomas de agitación, que disminuye también bastante los síntomas severos de la esquizofrenia, y bueno, que está disponible como para que nosotros lo empecemos a usar si queremos y hagamos nuestra experiencia. En relación entonces al caso anterior, lo que podemos concluir es, no concluir, lo que podemos abrir de alguna manera, es que todos nosotros vamos a medicar los síntomas que acompañan la comorbilidad de lo que podría ser la disforia. Disforia se
refiere a una disforia que tiene que ver con la congruencia o incongruencia en relación al sexo asignado en el nacimiento, ¿no es cierto? Y esa incongruencia se supone, todo esto estoy hablando a partir de los manuales diagnósticos, pero tiene que ver fundamentalmente con tener mucho cuidado, sobre todo en pacientes de la edad de este paciente, en ir acompañando éticamente, sin imposiciones, porque no estamos nosotros para eso, y en la importancia, ¿no es cierto?, de prevenir en cada una de las etapas de su evolución, de prevenir situaciones de riesgo suicida, situaciones de depresión importante, y favorecer de alguna manera que estos pacientes no sean de alguna forma expulsados de los lugares, sobre todo este paciente, ¿no es cierto?, de los lugares donde necesita desplegar sus actividades sociales y su sociabilidad. Y por último, solamente para narrarles, esta sí es una paciente mía, y es una paciente mía que he visto varias veces a lo largo de su vida, y de alguna manera es el ejemplo de todo lo que no le tendría que pasar a un chico de 3 años. La paciente tiene 50 años. A los 3 años el padre lo sorprende delante del espejo vestido de niña. Castigó con violencia física y psíquica repetidamente a su hijo hasta la adolescencia. A los 16 años, el paciente, definido como homosexual en ese momento, se escapa y comienza a trabajar y estudiar. Termina su carrera terciaria. Es sumamente obsesivo y perfeccionista, dispuesto al cambio y la reflexión, y se destaca en su trabajo accediendo a lugares de liderazgo, con una intensa vida social, hasta la pérdida de su pareja, donde comienza a retraerse y a consumir fundamentalmente cocaína. La primera vez que consulta es en el año 2010 por ese duelo patológico por separación de su pareja homosexual. Se diagnostica como un trastorno borderline de la personalidad, es un paciente HIV negativizado, comienza con una conducta sexual más promiscua, se define y empieza a tener actividades en el 2010 de crossdresser. Crossdresser, bueno, es hacer adultamente lo mismo que él hacía delante del espejo cuando era chico, ¿no es cierto? Si bien crossdresser se define ahora más específicamente como, aclaran, personas heterosexuales que se disfrazan de mujer, ¿no? Eso no es tan así, hay lugares, ¿no es cierto?, de encuentro, de baile. El paciente tiene un consumo ocasional de cocaína y ácidos, resuelve el duelo, se niega a efectuar tratamiento para la adicción, y en ese momento abandona el tratamiento. 8 años después recibe un llamado telefónico, donde, suponiendo que el paciente se llamaba antes Juan, me dice: hola Liliana, ¿cómo estás? Y yo le digo: hola Juan, y ella me dice: no soy más Juan, soy Juana. Cambio de nombre, documentos, hormonoterapia de reafirmación de identidad, mastoplastia, 2 cirugías en la mandíbula y rinoplastia. En lista de espera para cirugía genital. La consulta es por hipertimia displacentera, depresión, dudas obsesivas en relación a la intervención quirúrgica que lo aterra. Ha sido tratado en un equipo especializado del país, creo yo el mejor de todos, o el que todos conocemos, ¿no es cierto?, en el Hospital Durán.
ya que cree que aunque se percibe mujer, nunca lucirá como tal. Ese es el problema de él. Y ya tiene 50 años, y empieza a mostrar una profunda ambivalencia y a veces algunas ideas, no de querer suicidarse, pero de que sería mejor ya no vivir de esta manera. Repentinamente, en la pandemia, después de la primera internación, durante la pandemia hay que internarlo 3 veces por riesgo suicida, y dice, la primera vez, realmente este paciente durante la pandemia puedo decirles que vivió un verdadero infierno, en los lugares donde se internó también, y no crean que son lugares, es un paciente que tiene una prepaga con cobertura en lugares conocidos, sin embargo, por su condición de trans fue aislado, en uno de los lugares le cortaron el pelo, al mejor estilo Raulito. Después de eso sale y dice, quiero volver a ser Juan, para ser lindo como siempre, pero no me lo banco, me siento mujer desde chiquito. El consumo de cocaína coincide con los episodios delirantes donde él dice que se puede aliviar y sentirse mujer sin perseguirse tanto, y que en esos momentos sí se ve bella. Vive solo, ya que su familia lo aisló. Sus amigos que eran homosexuales, como hay diferentes grupos, están bastante asustados por las características de Juana, y está en este momento todavía internado, después de en su tercera internación, con un nivel cada vez que consume muy importante porque vive solo en un piso 24. Pensaba que bueno hubiera sido que el padre de Juan hubiera podido ver la película que dijo Vero, que se estrenó hace poco, hubiera pensado que de alguna manera a lo largo, ¿no es cierto?, de su devenir, hubiera tenido la posibilidad de pensar con alguien, no rápidamente la hormonoterapia, sino si él se iba a sentir conforme, porque hay maneras de hacerlo en su transformación y en su aspecto de transformación. O sea, si alguien lo hubiera acompañado más que a rápidamente hormonizarse y ver qué pasa con la cirugía, a poder tener en cuenta que quizás también hay cuestiones de su narcisismo que no van a hacer posible una vida muy placentera para él a los 50 años con las características que tiene. Y por último, les recomiendo a todos este libro que a mí me hizo acordar mucho, si ustedes leyeron a Mary Franz Irigoyen, en todo lo que tiene que ver con abuso en el trabajo. Bueno, los libros de Mary Franz Irigoyen tienen la característica de que además que es muy disfrutable leerlos, uno encuentra prejuicios de uno mientras los va leyendo. O sea, en la historización nosotros pensamos que, bueno, esto lo tenemos muy elaborado, muy superado, etcétera, etcétera, pero vamos encontrando detalles. Y esta es una historia de una argentina, Silvia de Segni. Silvia de Segni es una psiquiatra, y el libro se llama Tensiones entre la psiquiatría y los colectivos militantes. Tiene partes muy interesantes, hace una descripción histórica de este tema entre la psiquiatría y la sexualidad, ¿no es cierto? No solo de la psiquiatría, sino también de algunos aportes, sino tan aportes de varias corrientes del psicoanálisis inclusive, aportes positivos y no. O sea, es un libro muy completo que les recomiendo para abordar este tema.
y que además a mí me divirtió mucho, porque en esto de algunos puntos, ¿no? Las tensiones entre la psiquiatría y los colectivos militantes, hay algo que dice despatologizar significa mucho más que retirar la transexualidad del DSM-5 o del ICD-10, por supuesto. No obstante, parece ser que para irla retirando en algún momento hubo algunos forcejeos por los cuales también algunas task force cambiaron las clasificaciones bajo amenaza de sacar listas, ¿no? de los integrantes de lugares como la EPA, por ejemplo. Bueno, muchas gracias y muchas gracias por acompañarnos y quedamos abiertos entonces a las preguntas. Bueno, muchas gracias Lili por tu charla. La verdad es que qué tema actual y cuántas cosas que tenemos para aprender. Muchísimas. Muchas gracias. Muy linda. Pregunta. Pregunta para Verónica. ¿Cómo debe intervenir el profesional ante la coyuntura de una decisión de cambio de género? ¿Debe promoverlo, frenarlo? ¿Cuál es la posición adecuada? Bueno, un poco quizá es lo que plantea al final de la exposición. Para empezar, lo que diría es que no hay una conducta adecuada. Me parece que hay que ver en cada caso qué implica esa decisión. Porque, bueno, se sabe, hay trabajos que en muchos casos el tratamiento hormonal o quirúrgico mejora la disforia, y también hay muchos casos donde la operación termina precipitando a un pasaje al acto. O sea que no hay una respuesta estándar, creo que hay que ver en cada caso, como decía antes, primero ubicar de qué estructura estamos hablando, como presentó recién Lili, a veces la disforia de género es un síntoma más dentro de un cuadro de una esquizofrenia o de otro tipo de trastorno que tiene un montón de síntomas, y uno de ellos es la disforia, ¿no? Entonces, bueno, primero hacer un diagnóstico de estructura me parece que es importante, y después ubicar la función que esa voluntad o esa decisión tiene en cada uno, y introducir una pausa en el apuro, quitar el apuro y plantear interrogantes que quizá el propio sujeto no se pudo formular, ¿no? Gracias, Vero. Una pregunta para Liliana. ¿Hay diferencia en el porcentaje de suicidios con y sin terapia médica quirúrgica? Sí, creo que Vero algo dijo de que las intervenciones médicas de autoafirmación suelen aliviar. Lo que pasa es que realmente también esto también lo tenemos que tomar con cuidado. No quiere decir que con furor estimulemos las intervenciones médicas de autoafirmación, porque ¿qué es lo que pasa? Si nosotros tenemos que ver si el paciente está deprimido, cuándo aconsejar que comience una hormonoterapia de autoafirmación. Si el paciente está muy asustado, hemos escuchado a algún paciente que tiene algo así como una ilusión de transformación de un día para otro, con la cirugía, y la cirugía es, sin dramatizar, es una cirugía larga, complicada, y es una cirugía que se sostiene con un gran deseo de hacer el cambio, digamos. O sea que esto no tiene que ser
como decía Vero, un pasaje al acto, tratar de que esto no sea así, ni del terapeuta ni del paciente, y acompañar en eso. Sobre todo porque, por ejemplo, con el segundo paciente, un paciente realmente muy, que cuando era Juan era muy buen mozo, muy narcisista, tenía muchos beneficios por esto, digamos, hay transformaciones y transformaciones, entonces también hay que invitar al paciente a que se imagine su vida después, a que la proyecte, a pensar qué cosas desea, qué va a querer hacer, ¿no es cierto? Si no es lo mismo que quiere ir al bailando y a los 50 años, como este paciente, que es lo que delira cuando consume cocaína, ¿no es cierto? Que bueno, que por ahí planificar una vida placentera y con todas las cosas que siempre imaginó, o si realmente basta conseguir vistiéndose como mujer y divirtiéndose como él se quiere divertir. Entonces, porque algo irreparable para una personalidad un poco más dura, algo que no se vaya a poder solucionar, también puede generar mucha depresión y riesgo suicida. ¿Mm? Ujú. En los chicos donde se hace, estuve leyendo muy por encima un artículo que cuando se inhibe la pubertad, como decía Vero, como la mayoría de los chicos se arrepienten, una de las cosas que se está haciendo es hacer conservación de óvulos, para que esto no sea irreversible, ¿no? Fíjense en qué ficciones andamos. Pero bueno, también hay que ver cuáles son los recursos del paciente, cuál es el sostén familiar que tiene, ¿no? Y trabajar también con esas posibilidades de sostén social y familiar. Bueno, muchas gracias Lili, Liliana, muchas gracias Verónica. La verdad que precioso workshop, el último del año, así que ya nos reencontramos todos en el 2022 y esperemos que por lo menos en parte presencialmente. Quiero agradecer a los laboratorios Casasco, Gador, Lundbeck, Pfizer, Upjohn y Glaxo, que hacen posible que los workshops y las jornadas de este año hayan sido gratuitas para los asistentes. Y bueno, despedirme hasta el año que viene. El año que viene tenemos ya planificadas algunas actividades similares a las de este año y también algunas actividades nuevas. Así que nos encontramos todos. Cariños a todos. Gracias. Gracias.